Que Estado es como el conjunto de instituciones que se encargan de controlar y vigilar que la sociedad se cumplan esos derechos básicos que deberían tener. La nación podría ser como el conjunto de personas que la conforman, desde la comunidad indígena más recóndita hasta los pobladores de la ciudad más grande del país. Entonces, todos hacemos parte de la nación. El gobierno, pues yo creería que es un conjunto de personajes políticos que han sido elegidos para dirigir y tomar las decisiones. Bueno, frente a esta pregunta, considero que política podría ser como ese espacio en el cual se generan propuestas, se generan discusiones, objeciones, debates, para crear leyes claras que permitan ser toda la sociedad. Pues el ideal pues es que todas estas propuestas tengan un beneficio común, ¿no? Lo político podría considerarse como, o entendería yo como esa serie de procesos que debe seguir una acción política, es decir, bueno, elementos de la cultura política. ¿Qué son los elementos de la cultura política? Pues, bueno, en el mundo político, pues, hay comunidades que han creado una cultura a base como de elementos natos, diría yo. Entonces hay cierta ideología, entonces hay personas que se identifican dentro de un grupo político y sin pensar que sean las mejores propuestas, están casados, están matriculados a grupos políticos, pues que se llaman los partidos políticos y los defienden, y para ellos cada partido pues tiene sus razones y los representan. ¿Qué es ser ciudadano? Ser ciudadano, ¿qué elementos necesitamos para ser ciudadanos? Diría yo, pues primero, en Colombia ser ciudadano requiere ser mayor de edad, tener la edad de 18 años en adelante, y creería yo que se debería como ciudadano asumir nuevos retos, nuevos roles y nuevas responsabilidades, tanto en el aspecto civil como en el aspecto social, como también en el aspecto judicial. ¿Ya? Participación política podría considerarse como la acción o el hecho de una persona de presentarse a una sociedad para que lo elija frente a unas propuestas que él tenga. Mientras que participación democrática, pues es el hecho y la acción que tiene cualquier ciudadano en Colombia de ir a la urna. Lo político podría considerarse como, o entendería yo como esa serie de procesos que debe seguir una acción política, es decir... Primera pregunta, ¿qué diferencias o similitudes hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, la nación es la población del territorio nacional, el Estado son las organizaciones que regulan la nación, y el gobierno es la administración y es transitoria, lo que le elige el pueblo. Segunda pregunta, ¿qué diferencias o similitudes hay entre participación política y democracia? Bueno, participación política es el ejercicio que hace la persona para elegir a sus gobernantes, y democracia es el sistema político del país. Tercera pregunta, ¿cómo define política? La política es la actividad legítima del poder. ¿Y qué diferencia hay entre política y lo político? Bueno, pues como la actividad política es la actividad legítima del poder, y el político es cuando el ser humano se interviene en la política. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política la componen la unidad y el equipo, y pues tiene sus conceptos propios de la persona. ¿Qué elementos componen el ser ciudadano? Los elementos que componen el ser ciudadano es la participación política, derechos y deberes y cultura política.
¿Y qué diferencia hay entre derechos y deberes? Bueno, los derechos son lo que yo tengo a favor, lo que me benefician, y deberes lo que tengo que tener, dar hacia el pueblo.